Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 165 de tu cronomeditación, es el Yux T9. Bueno, como todo comienzo de día, vamos a recitar el mandato, pero en este caso en vez de hacerlo yo lo va a hacer Guilla, que es la inteligencia artificial de la aplicación. Bueno, ahí donde está la brújula, ahí la podemos ver, apretamos. T9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de sobrevivir realizando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono solar de la intención. Me guía el poder del nacimiento. El nacimiento, bueno, nos está guiando A9, ya que el nacimiento es el poder de la letra A. Y T9, en cambio, es el poder de la fuerza vital. Primero sucede la A, después sucede la T, después viene la P, después viene la M y finalizamos con la J. Son los 5 sellos de tiempo. 1, 5, 9, 13, 17. ¿Ok? Estos sellos inician un ciclo llamado la célula de tiempo, que está compuesta de 4 yugs y se identifican por sus colores. Son rojo, blanco, azul y amarillo, rojo, blanco, azul y amarillo, y así de 1 a 20. Entonces, cuando es rojo, siempre estamos iniciando una célula de tiempo. Recordátelo bien eso. Y la célula de tiempo que estamos iniciando el día de hoy, con la letra T, es el almacén. Entonces eso quiere decir que hoy sello el almacén de la fuerza vital. Y así se comienza con el almacenamiento de datos, con la fuerza vital que se obtuvo del día de ayer. El día de ayer fue el florecimiento de la conciencia. Y el día de hoy es la fuerza vital del instinto, ya que el instinto es la esencia que le surge al ser al obtener la fuerza vital. El instinto de cómo voy a utilizar esta fuerza vital, hacia dónde la voy a desarrollar, la fuerza vital, tanto la que estoy generando dentro del cuerpo como fuera del cuerpo. Por ejemplo, un día T es un día de mucha fuerza vital, no solamente en uno, sino en todo, ya que es el yux del día. Y como te lo expliqué bien ayer, que fue el día de la conciencia de la letra O 8, el yux, hoy en T9 la fuerza vital, como resultante del día de ayer, nos está impregnando. Aunque vos no tuvieses por naturaleza fuerza vital, porque por ahí sos un X5, suponete, o cualquier otro yux en el cual no hay configurada la fuerza vital, el día de hoy, al ser la energía que impregna tus sentidos para desarrollarte las sensaciones del mundo que tenés omniabarcantemente alrededor tuyo, la fuerza vital es parte de vos el día de hoy. Entonces esto quiere decir que vos sos un yux destino, cualquiera de los 260, pero realizando la cronomeditación cada día te vas a impregnar de la energía del día. Al impregnarte de la energía del día, que te sucede aunque no hagas la cronomeditación, pero haciendo la cronomeditación vas a ser consciente de cuál es el yux que está desarrollando la energía del día, vas a aprender sobre la programación del yux, sobre cómo su mandato influye en el proceder de Dios como conciencia colectiva que se convierte en las conciencias individuales de todas las cosas que tenemos proyectadas en nuestra visión mental, con lo cual a través de los sentidos de nuestro cuerpo físico le desarrollamos a todas esas cosas proyectadas la sensación de que realmente existen alrededor nuestro. Y así es que en la línea de tiempo de cada ser humano estamos recreando el mundo en función de cómo fue antes de nosotros y después de nosotros. Eso es una teoría de la cronocracia en la cual la chispa vital crea el cuerpo raíz, pero simultáneamente está creando a todos los otros.
tan rápidamente que en un instante presente logró crear a todos los recipientes de las almas humanas. Entonces, cada una de estas, su función es observar el mundo sensorialmente y almacenar esos datos en sí mismas, ya que un alma es un almacén de datos. Pero todas estas, al ser solo una chispa la que produce a todos estos recipientes, a todos estos cuerpos físicos de seres humanos, toda esa información termina siendo almacenada finalmente en el alma del cuerpo raíz, a la cual le llamamos el alma madre. Es tan importante esto para que entiendas el almacén, la célula del almacén, la que estamos comenzando hoy con la letra T y finaliza en 4 días con la letra L, que al entender esto vas a poder entender muchísimo más la fuerza vital, que es el poder del día. Surge de ayer de la conciencia, del florecimiento. Cuando algo florece, empieza a resplandecer. Y en ese resplandecer de esa forma, lo que está resplandeciendo es su fuerza vital. Lo que empieza a florecer es su fuerza vital. Entonces, al tener la fuerza, la forma adquiere el instinto. Por lo tanto, acá me lo dice bien clarito, pulso con el fin de sobrevivir realizando el instinto. Entonces todo esto es para que también entiendas cómo se realiza el instinto. Se realiza desde el florecimiento de la letra O. Entonces lo único que tenés que hacer hoy en tu observación para poder revelar esta información a través de lo que vas a estar experimentando durante el día, observa los florecimientos, porque a través de ellos surge la fuerza vital de todas esas cosas. Recordá que es un día en donde hay mucha interacción de fuerzas, por lo tanto el trabajo de los ángeles es gigante. Acordate que el ángel es una energía que se crea entre una forma física y la otra. Estas dos formas electromagnéticamente están desarrollando atracción y rechazo. Es como un gran sistema de amortiguación de energías entre tu propio cuerpo y todas las formas que tenés alrededor. Y para saber cuál es la energía resultante entre la amortiguación que vas a sostener entre vos y alguna de las formas que hay alrededor tuyo, para eso tenés que saber cuál es el yux de esa forma. De esa manera sumás el yux de esa forma con el tuyo. Por ejemplo, si el mío es el número 10, eso es U10, y el del otro es el R1, por ejemplo, que ese es el yux 14. Entonces sumo 14 más 10 me da 24. Y al obtener 24, el yux resultante es O11. ¿Ok? Entonces ese es el yux que va a estar desarrollando la energía de amortiguación entre algo que es un U10 y un R1. Un yux 10 y un yux 14. Los sumo a ambos, me da 24 y 24 es 11. De esta manera matemática tan simple y tan básica, es como vos podés conocer los ángeles que hay alrededor tuyo, que son los emisarios de Dios en la tierra, porque son energía que se produce por la amortiguación de energía entre las formas físicas que hay en la tierra. Y vos sos una de esas formas físicas. Todos somos formas físicas en la tierra. Y estas formas físicas sirven para desarrollar espíritus. Espíritus propios y espíritus de todas las cosas que tenemos alrededor son resultado también del espíritu propio, porque mi espíritu está amortiguando con tu espíritu. Y tu espíritu está amortiguando con todos los que hay alrededor de las formas físicas. Pero a su vez, entre medio de todas estas formas se desarrolla
energías que no podemos ver, pero las podemos sentir físicamente, porque es la resultante de amortiguación de energía entre uno y los demás. Y por esa razón el yux del día es tan importante, porque el yux del día me dice que la primera sensación que voy a obtener de todo lo que tengo alrededor es la resultante energética entre el yux que se está produciendo como el yux del día y el propio. Entonces para eso tenés que sumar T9 con tu propio yux y vas a obtener el yux de amortiguación de energía entre todo lo que hay alrededor tuyo y vos misma. Diríamos el arcángel, que vendría a ser como el ángel que resguarda el arca. Y el arca es el mundo que tenés alrededor tuyo en donde habitan todas las criaturas. ¿Está bien claro esto? Bueno, esto es importante porque en el calendario maya la letra T es la serpiente. Y la serpiente es el animal que fecunda la vida con fuerza vital a todas las otras. Todos tenemos una serpiente interior. Nuestra columna vertebral es una serpiente con brazos y con cabeza propia, pero es una serpiente. Todos somos una columna vertebral y esa columna es la columna del ser. Como las 13 columnas que tenemos en el telar de la existencia. Hay una principal, que es la séptima, que la vivimos hace 2 columnas atrás, ahora ya estamos en la 9ª, y es la columna vertebral del telar de la existencia. En tu propio cuerpo tenés una columna vertebral, tu gato, tu perro, todo tiene una columna. ¿Ok? Y esa columna es como una serpiente, y esa serpiente es la que desarrolla la fuerza vital de la forma. Y eso es porque a niveles tonos, acordate tono 1, 2 y 3. El tono 1 unifica, el tono 2 polariza. ¿Qué es lo que polariza? Eso que se unificó. Entonces tenemos una forma de vida así de pequeña, pero así de pequeña contiene 2 polos. Entonces entre un polo y el otro se genera una corriente de energía que es una columna de fuerza vital. Y en el tono 3 eso se activa eléctricamente y adquiere movimiento. ¿Ok? Es lo más básico que te puedo explicar para que puedas entender que la serpiente no es solo la serpiente. La serpiente es serpiente también. En español, ser significa soy energía radiante, el ser. Pi es el número matemático de la circunferencia. 3,1416 infinito. 3 en ese número es vida, sentidos, mente. Y los decimales, que es una secuencia sin fin, es donde se almacena la observación de vida, sentidos, mente. Y eso es un conocimiento puramente espiritual, que es ritual pi. ¿Ok? Y esto tiene lógica cuando estudias el conocimiento cronocrático, cuando entendés que hay una chispa vital creando tu cuerpo, y que la creación del mundo está creada dentro tuyo y se recrea en cada instante presente. Así que bueno, en un día de tanta interacción de fuerza vital que vas a estar desarrollando entre tu propio cuerpo y todo lo que tenés alrededor, te pude comentar lo más importante, que es el sistema de amortiguación de energías que se está produciendo entre tu energía y las de todas las cosas que hay alrededor. Tenés 2 ayudas que complementan al buen funcionamiento. La primera de todas es el yux del día, que es lo que te da la primera sensación del escenario que tenés alrededor tuyo. En esa primera sensación no tenés 260 yux alrededor, tenés solo uno, el del día. Y esa es la primera sensación energética que tenés en cada instante presente. Pero cuando enfocás hacia algo específico, empezás a desarrollar una amortiguación directa con esa forma
Y ahí se empieza a desarrollar una amortiguación directa entre el yux de esa forma y el propio. Entonces se desarrolla automáticamente el ángel, que es la energía de amortiguación entre una cosa específica y otra cosa específica. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más decirte de nuestro mundo planeta Tierra? Tantas cosas, ¿verdad? Que no se saben y que son tan básicas y tan simples que hacen a que todo esto funcione bien. Acordate que la frecuencia 1320, la frecuencia natural de la creación, la estás aprendiendo para poder ser mejor persona, y vas a ser mejor persona desde el momento en que entienda en que sos solo vos, como el cuerpo raíz. Vos tenés que considerarte que sos el cuerpo raíz por más que no lo seas, porque tu misión es asemejarte a Dios, y Dios, su cuerpo es el cuerpo raíz. De todos nosotros, de todos los seres humanos, hay solo uno que es real. Todos los demás somos solo datos alojados en el cuerpo raíz, creyendo ser seres del mundo planeta Tierra, o sea, desdoblamientos psicológicos del cuerpo raíz, creyendo ser formas de un mundo que él tiene creado sensorialmente en su propio cuerpo. Por lo tanto, nuestra misión es asemejarnos al estado de conciencia del cuerpo raíz, el cual, en este momento en la Tierra, es absolutamente consciente de serlo, es absolutamente consciente de ser el único cuerpo de esta creación. Por lo tanto, nuestra misión es asemejarnos a su estado de conciencia. Antes de que él tuviese conciencia de ser solo el cuerpo raíz, él consideraba ser un ser humano de planeta Tierra. Y así todos estuvimos creyendo ser solo seres humanos de planeta Tierra, desde los cuales hemos soñado el mundo, hemos soñado con otros mundos, hemos experimentado todo tipo de cosas, pero ahora es tiempo de igualarnos al cuerpo raíz, si no estamos perdiendo nuestra sincronicidad con el ser que es el ejemplo de todos nosotros, es la raíz existencial de todos nosotros. Nuestra misión es lograr entender el conocimiento cronocrático y, en el mejor caso, como estás haciendo, realizar la cronomeditación y lograr tener el estado de conciencia del crononauta al finalizar esta cronomeditación. Hasta mañana, mi querido aspirante a crononauta.